Bien. No se olviden que tienen que tener los prácticos corregidos y aprobados para poder hacer el parcial. El parcial va a ser la última semana, la primera semana de julio, antes que nos vayamos de vacaciones. ¿Sí? Va a ser en cada una de las comisiones. ¿Eh? Ustedes el sábado, claro. Lo que pasa es que si no, no alcanzamos. No entramos todos. En esta aula no entramos todos. Aun cuando seamos 300, es imposible. Tiene que estar uno encima de otro. Y así que sí o sí va a ser en cada una de sus comisiones. Yo voy a venir a acompañar a las profes que pueda. Esa semana no vamos a tener clase, obviamente. Y voy a acompañar a las profes de... ¿Puedo repetir de vuelta lo mismo? Bien. Repito. El parcial va a ser la primera semana de julio. Eso significa que van a tener el parcial en cada una de sus comisiones. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta al respecto? Y repito lo de los prácticos. Tienen que tener los prácticos aprobados para poder hacer el parcial. No nos olvidemos que esta materia se promueve. Quiere decir que ustedes, si se sacan 7 en el parcial más 7 en el otro parcial, la promocionan a la materia. Eso significa que no la rinden. Ahora, juegan, entran en juego todas las cosas, no solamente las notas de los parciales. También la aprobación de los prácticos y la asistencia a los prácticos, porque esta clase no es obligatoria, pero sí la de los prácticos. Y tienen que tener entre un 75 y un 80% de asistencia a los prácticos. Por lo que me cuentan las profes, van un día y después el otro no van. Yo tengo reunión de cátedra, chicos y chicas. ¿Sí? Y tienen que ir a los prácticos son obligatorios. Así dice el reglamento de cursado. ¿Me están escuchando ustedes dos? ¿Están charlando entre ustedes así, viste? Ya estamos en clase, ¿saben? ¿Sí? Por favor, les pido. ¿Eh? Seamos respetuosos, porque si no, cualquiera, digamos. Entonces, y yo como digo siempre, acá hay que aceptar, si yo vengo acá, tengo que aceptar las reglas de juego que tiene este lugar. Y las reglas de juego de este lugar no permitiría, por ejemplo, que yo me desnude acá arriba, ¿no es cierto? No estaría bueno. Bueno, así, en el mismo sentido, decía, hay que exagerar aquí la profe. En el mismo sentido, tenemos que ser respetuosos entre nosotros. Yo repito lo que les digo siempre. Si ustedes van a tener que atender ciudadanos y ciudadanas que van a su encuentro y no tienen la capacidad de empatía con el otro, quiere decir estar atento, atenderlo, abrirle la puerta, decirle, señora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? De verdad que esto no es lo que a ustedes les gusta. No, esto no es lo que ustedes van a poder hacer el resto de su vida. Entonces una profe me decía el otro día, no les digas más que puerta, pasillo, calle. Entonces ahora no les voy a decir más eso, pero sí les voy a decir, elijan otra profesión, elijan otra cosa, porque seguramente cuando un ciudadano vaya a su oficina, no lo van a poder atender adecuadamente, no van a ser lo suficientemente empáticos para poder estar con el otro. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Porque, a ver, ¿a usted le gustaría que alguien los atiende dándole la espalda? ¿A usted le gustaría que toque la puerta y nadie del otro lado les conteste? ¿Que ustedes hagan un trámite y nunca les contesten? No, ¿no es cierto? Bueno, en ese mismo sentido hablo yo. Si yo estoy hablando y hemos iniciado la clase porque los he saludado correctamente, lo que espero es que ustedes tengan algún grado de atención de lo que yo estoy diciendo. Porque si no, vuelven a preguntar, profe, y yo acabé de decir, ¿se entiende? Entonces seamos
respetuosos. Yo los respeto a ustedes. ¿Yo les falto el respeto a ustedes? Bien, entonces, ¿qué pido yo? Que ustedes me respeten. Si ustedes me dicen, profe, mire, yo me tengo que ir, váyase, no hay ningún problema. Ahora, si levantan y se van como si nada, es una falta de respeto, pero mutuo, ¿eh? Entre ustedes y yo y ustedes. Esto es de ida y vuelta. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando uno tiene la capacidad de ser empático, ¿saben lo que quiere decir ser empático? ¿Saben lo que quiere decir? ¿Qué quiere decir? A ver. Exactamente, ponerse en el lugar del otro. Ahora, si yo me puedo poner en el lugar del otro, atender lo que el otro me pide, escucharlo, tener un diálogo afable con el otro, entonces sí estoy en condiciones de poder sentir que voy a asistir y voy a intervenir con aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan ser asistidos porque vienen con una problemática. O sea, yo no puedo darle la espalda a una persona que me está hablando, ¿sí? Pero es literal, ¿eh? Es literal. Yo en mi oficina tengo mi escritorio así y la compu la tengo ahí. Entonces, cada vez que tengo que darme vuelta, a girar, les pido disculpas, discúlpenme, pero yo para poder ver lo que usted me está pidiendo me tengo que dar vuelta, ¿se entiende? Bueno, entonces, pero son cuestiones de respeto. Ahora, una vez una profe me dijo, pero señor, eso se aprende en la casa, ¿no? ¿Les parece? Sí, ¿no? Y estamos abandonando esta costumbre de saludar, de pedir permiso, de ser respetuoso. Vamos, viajo a Buenos Aires, ¿no? Buen día, señor, lo saludo al chofer y todo el mundo me miró así como diciendo, seguro que están de acá, digamos. ¿Se entiende? Entonces mostremos que somos educados. No es solamente ser, hay que mostrar, hay que demostrar que somos educados. Por eso es que yo me enojo cuando ustedes no me contestan. No es que me enoje, ustedes ya saben, yo lo digo como un chascarrillo, pero digo, es importante saludarse o no. Recién hablo con una profe que se iba, ¿no? La profe que tenía clase con ustedes. Ya le contaba yo una situación que tengo. Me dice, hay que abrazar más, hay que apachuchar más, ¿sí? Hay que ser más cariñoso. Bueno, esto estoy pidiendo, ¿no? Que seamos cariñosos, que seamos respetuosos, que tengamos la posibilidad de entender al otro desde el lugar que el otro me viene a contar sus cosas. Porque ustedes imagínense que yo tengo una cara así porque tengo muchos problemas, ¿sí? Ahora, si yo estoy por atender a un ciudadano que viene a mi encuentro, que viene con muchísimas problemáticas, yo estoy así, ¿qué gana tiene alguien de venir a hablar conmigo? ¿Se entiende? Yo tenía un amigo que me decía, ah, Evelia, lo que pasa es que vos siempre estás con una sonrisa a flor de piel. Y bueno, porque aprendí que para estar con el otro, tengo que tener la posibilidad de estar con mi cara, con una expresión donde el otro me escuche, me entienda, me atienda, ¿se entiende? Entonces, ojo con esto, porque es muy importante, ¿no? Y uno tiene que tratar de ser corresponsable de esto, ¿no? Y entender que el otro está esperando, ¿necesita algo? ¿Necesitas algo? Ah, bien. ¿Se entiende? Entonces, a ver, seamos respetuosos en ese sentido, de verdad, los ciudadanos la pasan mal, por eso van a vernos. No van a contarnos por lo general cuando les va bien, ¿eh? Yo después de muchos años he tenido gente que vino a contarme, señor, usted sabe que fíjese que mis hijos han estado en el jardín con usted y le vengo a contar que ya están en la universidad. Pero eso pasa muy poco, ¿m? Muy poco. Normalmente la gente viene con mucho dolor. Entonces nosotros tenemos que estar predispuestos a atender ese dolor, ¿sí? Y si no, vuelvo a repetir, busquemos otra cosa, seamos contadores, constructores, vayamos a trabajar en la obra, no sé, cualquier otra cosa. Pero no se pongan un kiosco, porque si no se van a morir de hambre igual, ¿no? Claro, porque la gente que va a comprar también le gusta que la atiendan bien, ¿no? Digo, entonces seamos conscientes de que también hay cosas en las que... Pero ser afable siempre está bien, en cualquier lugar donde estemos. Porque si yo tengo un albañil que me ladra, lo más probable es que le diga, señor, a ver, déjeme la obra acá nomás, váyase, porque no me gusta, ¿no? ¿Se entiende? Entonces uno tiene que tratar siempre de estar
Sí. De estar comunicado con el otro, ¿no? De atenderlo al otro, de entenderlo al otro, de estar disponible para el otro, porque si no, esto no es lo que nos gusta. Y mucha gente dice, ah, bueno, pero yo termino estudiando trabajo social porque es fácil. Ah, mi vida. Sección peluquería también. ¿Se entiende? Bueno, yo estoy hablando y no importa. La vida. Bueno, empecemos, José, porque está visto y comprobado que las chicas ya están en la clase, pobre, esperando que la profe comience. ¿Cuántos hay? Casi 30. Más los que están acá, ¿viste? No, yo te digo que venimos en bajada. Mal. Bien, a ver, le quiero hacer algunas aclaraciones antes de empezar con este Power. Nosotros venimos tratando de construir una línea del tiempo para poder entender, perdón que les dé la espalda, para poder atender y entender los procesos, ¿sí? Cómo se van dando los procesos históricos donde se encuentra y donde se sitúa el surgimiento de nuestra disciplina. Nosotros vamos a tomar entonces como primer momento la asistencia. ¿Eh? ¿Cuál? Sí, pero primero es antes de esa. ¿Eh? ¿Eh? Tecnificada. ¿Quién da más? Así estamos, ¿eh? Así vamos a llegar al parcial. La asistencia social, que tiene también el nombre de... Claro. A ver, chicos, nos ubiquemos, por favor. Claro, ¿por qué decimos que se inicia ahí? Porque en ese momento, porque ¿cuál es la idea? Yo hoy voy a dar este tema y con este termina la bolilla 1. Yo siempre que termino una bolilla hago cierre, ¿sí? Entonces, pero me interesa que antes de que yo les dé eso, hacer este recorrido. Entonces, tenemos la asistencia social natural. Torres Díaz nos diría que la asistencia social natural es aquel momento de la historia en la que se redistribuía y se vivía de la cooperación y de la ayuda mutua. Cada uno tenía lo suyo y compartía con los otros. Nuestros pueblos originarios usaron lo que se llamó la minga, lo que se llamó el trueque, lo que se llamó la cooperación y la solidaridad. Hay 2 o 3 principios en los que se sostiene la asistencia social natural. Uno de ellos es la cooperación, la solidaridad, la ayuda mutua, ¿sí? Y ese momento no había necesidades, dice Torres Díaz, porque la comunidad en su conjunto paliaba, ayudaba, contribuía a que se resuelvan esas situaciones. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Leyeron Torres Díaz? Me parece que voy a tener una reunión urgentemente con mi jefe de trabajos prácticos, porque evidentemente hay algunas cuestiones que no están quedando muy claras. ¿Sí? Está en el Power, el primer Power. ¿Están viendo mis Power? ¿Los revisan? ¿Y qué pasó? Se les chispoteó, como dice el chavo. Ah, bueno. Bueno. Después de la asistencia natural, empezamos con la asistencia social
selectiva. Ustedes le van a ir poniendo fecha a esto, ¿sí? La asistencia social selectiva, a su vez, se divide en 3. ¿Cuáles son? Y ustedes me van a disculpar, pero perdí mi power anterior, así que estoy medio complicada. A ver, fíjate si en el, ahora te doy el otro, a ver si en el otro tengo el cuadrito, ¿te acordás de ese que vimos la vez pasada? Porque el José ya se ha hecho trabajador social de prepo, sí. Ujú. A ver si acá en este está, no, esto está desde 1810, mira. El otro cuadro, ¿te acordás el que teníamos donde estaba hay un cuadrito? Fíjate si en el 2017 me parece que está. No. La individual, como, ¿podés repetirme, por favor? La primera, ¿cuál, qué dijiste? Individual, esa es la natural, ¿sí? Donde redistribuimos, sí. ¿Y la tercera? Bien, hasta ahí. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de la asistencia selectiva, vamos a tener esas 3 características. La que es individual, la que hace el clero y la estatal. Estas, a su vez, tienen precursores de cada uno de los momentos. A ver si puede ser. Son cuadritos. No, el de asistencia social natural selectiva y organizada. Creo que la primera o segunda. Lo que pasa es que es de los años anteriores. Y ajá. Hay un cuadrito ahí. Lo que pasa es que de los años anteriores tengo, porque viste que como perdí la de natural, entonces es natural y ahí está bien. Yo ya te dejo de ahora que no puedo buscarlo y por eso en introducción, dentro de introducción, es que a 2019-2020 puede estar asistencia social natural y selectiva, fíjate. Ahí está. Y hay algún power que diga asistencia social natural, no veo desde acá, por ejemplo. O power. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Habla al 2020. Introducción 2020, a ver si hay algo en ese power, porque viste que eso estaba en el otro. No, bueno. Es que claro, es que ese es el pendrive viejo de esto. Bien, yo voy a tratar de traerles la próxima clase. ¿Cómo les va? ¿Ustedes por casualidad no tienen los powers del año pasado? Están en el aula virtual, pero no sé. Ah, en el Face puede ser que esté, ¿no? En el Face. Pero bueno, ¿podés verle a
para que veamos asistencia social natural, selectiva y organizada. A ver, chicos y chicas, yo lo que necesito es que ustedes mentalmente vayan haciendo esta línea. Porque de lo contrario, cuando llegue el momento de que le hagan una pregunta y ustedes lo tengan que ubicar en el tiempo y en el espacio, les va a ser muy difícil, ¿eh? Entonces, sí o sí, es importante que tengan la posibilidad de ir siguiendo ese proceso. Por eso yo siempre, por lo general, les traigo el cuadro, pero como les vuelvo a repetir, perdí mi pendrive, se fundió, digamos, y hoy llegué sobre la hora, pero la idea era que ustedes se ubiquen en el tiempo y en el espacio. Yo voy a seguir con la otra clase ahora y después voy a volver sobre el cuadro. Sí. Y bueno, por eso. ¿Y qué está pasando? Y bueno, ¿y por qué no me contestan cuando yo pregunto? ¿Cómo? Ah, estabas en otra hoja. Claro, bueno, está todo bien. Lo que digo, eso hay que estudiarlo. Porque ustedes lo tienen que saber cuando yo lo pregunto. No lo tienen que ir a buscar en el papelito, porque si no estamos complicados, digamos. Porque van a tener el parcial y no van a poder tener los apuntes en la mano. No sé, me explico. Ah, no, lo que pasa es que yo después voy a estudiar. Pero si no nos vamos ubicando, sí. Bueno, esos son los primeros precursores de la asistencia social selectiva, ¿sí? ¿Ven? Eso es lo que necesito que hagan. Porque esto que ella dijo muy bien, son cuando se inicia el proceso de asistencia social selectiva, hay tres modalidades. La primera, la individual, la segunda, la que hace el clero, y la tercera, cuando el Estado asume la responsabilidad de hacerse cargo a través de políticas públicas de la aplicación de esa asistencia. Ahora, a esas tres cosas le tienen que poner fecha, porque Juan Luis Vives y San Vicente Paul son los primeros precursores de la individual. ¿Se entiende? ¿Se ubican? ¿Sí? Porfis, porfis. Y ahí va a aparecer entonces la asistencia social precolombina, que es ¿de qué siglo? Del 15. ¿Por qué? Porque ¿qué fecha de descubrimiento tenemos? 1004, 1942, no. Se me le han cambiado los números. O sea que nos han descubierto hace 50 años. 1492. ¿Y ahí quiénes están? Los representantes. Fray Bartolomé de las Casas y Fray Montesino. ¿Está? ¿Me siguen? Si no, nos perdemos en los tiempos. Yo insisto con mis ayudantes que tengan en cuenta estas cuestiones. Porque si no, acá tengo dos alumnitas que son del año pasado. Que les cuenten ellas cómo cuando llegue el momento del parcial pasan estas cosas. Porque yo te pido, decime quién es. Porque las que no pueden promocionar la materia, después van a rendir el final. A ver, armame una línea del tiempo que me permita a mí saber que vos entendiste lo que yo dije. ¿Y qué hacemos? ¿Se entiende? ¿Mm? Por eso es que exigimos la línea del tiempo. No es un capricho de la profe, sí. Para cuando venía a rendir el final, sí. Para el parcial, no. Se supone que en el final vos tenés 5 ejes. En el parcial tenés uno solo o dos cuando mucho. Entonces, tienen que tratar porque el parcial van a estar muy conectadas a las preguntas que ya vienen trabajando en el práctico, más alguna pregunta de los teóricos. Por eso yo insisto con que vean los Power, si no, ¿para qué? Veo los Power, los subo al Facebook, el aula virtual tiene todo. Bueno, esto es todo un trabajo que nosotros como cátedra hacemos y que queremos que ustedes lo aprovechen, porque por lo que veo ni los ven. Entonces voy a empezar a tomar preguntas en el parcial que tengan que ver con los Power.
Ese es el que yo digo. Y al finalizar ese hay un cuadro. ¿Puede ser? Bueno, pero mostrámelo igual a ese. Este es el primer power que vimos. ¿Se acuerdan? ¿Me contestan, por favor? Bueno, y sí. Asistencia social. Ustedes, yo les pregunto, ¿cuál es la primera asistencia? La asistencia social. No, eso es una definición. Y es que, a ver, chicos, lo primero que tenemos que hacer frente a determinadas cosas es conceptualizar, saber de qué se trata. ¿Qué dice ahí? Hace referencia al conjunto de actividades. ¿A usted le parece que eso es la primera acción? No, eso es una definición de la asistencia social. Ahora, voy a tener que hacer una clase de apoyo de lectura, José. Me temo. Bueno, seguí. Pasame la otra. Objetivos. Miren el título de grande que tiene. ¿Cómo que ya está? Y ya lo sé que está en el aula, pero no lo miran. Entonces yo les pregunto cosas y ustedes no me contestan. Entonces estoy dudando si es que han visto lo que yo doy. Pasa a la otra. Y acá está. Eso es lo que quiero que me digan, que me estaba diciendo su compañera, que es la única que pudo contestar. La asistencia social selectiva, miren, individual, organizada y estatal. Pero y contéstenme. Pero es que vos me dijiste asistencia social y yo te vuelvo a repetir que eso es definición. Me dijiste primero asistencia social, yo te dije no. Individual sí te dije. Ah, yo estoy gordita. Bueno, asistencia social organizada y asistencia social tecnificada. ¿Qué quiero que hagan con ese cuadro? Pónganle fechas para que ustedes se ubiquen. ¿Está? ¿Me van entendiendo? Y acá empieza la definición de cada una. ¿Ven? Ahí está lo que es la asistencia social natural. Esto es Torres Díaz, chicos. Este Power es de Torres Díaz, que es lo que ustedes tienen para leer. No voy a leer nada de esto, pero es para que vean. Ve, selectiva. Ahí está. La definición de asistencia social selectiva. Cuando el Estado o cuando la sociedad en general empieza a entender que ya no puede resolver por sí solo los problemas, aparecen los distintos modos de asistencia. Eso dice ahí. La profe está un poco complicado hoy día, pero bueno. ¿Estamos? Vuelvan a ver esos powers. La clase que viene, el lunes que viene, voy a hacer revisión de toda la primera bolilla. Voy a hacer estas preguntas. ¿Estamos? Vayan a ver lo que han visto hasta ahora, más lo que vamos a ver hoy, y vamos a hacer una revisión. Yo por lo general les traigo un power de revisión. Yo voy a traer el power de revisión, pero quiero que me vayan contestando esto, porque si no van a llegar al parcial como muy complicado. Y va a pasar lo que pasó el año pasado. Aprobaron de 100 y pico, sí, 4. ¿O no, compañeras? Ellas son del año pasado. Del anteaño. Sí, esas son las que aprobaron. Por eso decidieron venir a ayudarme a mí, para ver si me ayudan. Fíjense de buenas que son y de solidaria y de empáticas. ¿Vieron? Bueno, vamos al de ahora porque ya está. Por hoy suficiente. Estamos, ¿no? Lunes que viene, revisión. Y los quiero todos sentaditos acá, voy a tomar asistencia, ¿eh? A los que están hoy para que vengan el lunes que viene. Después van a decir, no vine porque no tenía ganas de hacer la revisión, profe. ¿Cuál es el miércoles? Ay, siempre digo lunes, por Dios, chicos, perdón. Lo que pasa es que yo siempre esta clase la he tenido los lunes. Exacto, el lunes tengo con ustedes. A ver, chicos, ¿cuál es la idea? Que ustedes me vayan diciendo cuáles son las dudas. Si ustedes no leen, ¿cómo me van a decir cuáles son las dudas que tienen? ¿Sí o no? Va a llegar el parcial y van a hacer agua.
océano van a ser. Yo las tengo, están grabadas. Lo único que tienen que hacer así, power, auriculares y mientras cocinan, lavan, planchan, como hago yo, chicos. ¿Ustedes cómo creen que yo tengo vida? Yo tengo vida. Trabajo a la mañana, trabajo acá, hago otras actividades. Y hago así. ¿Qué? Voy, No estoy en clase. me encantó. Me contestó, viste, y todo. Bueno, sí. En el aula virtual y en el Face. Bueno, ahí le tenía que pedir a los chicos que te ayuden a hacerlo. Pero ya te dije la vez pasada eso. Bueno, chicos, vamos con la sociedad de beneficencia, pero la profe le va a agarrar un patatú sobre que vengo medio complicado hoy día. Bueno, a ver, ¿cuál era la idea de hoy? ¿Cuál es la idea de hoy? Nosotros hasta acá, por eso quería hacer ese recorrido, porque nosotros hasta acá venimos viendo asistencia social natural selectiva organizada, tecnificada, y hemos visto en el medio todos los procesos históricos, políticos y sociales, entre ellos la Revolución Francesa. Y después las revoluciones burguesas, también vimos algo, muy poco, porque eso es historia y yo simplemente lo tomo para que ustedes tengan algunos datos que son importantes, que los tengan en cuenta por el tema del surgimiento de los derechos humanos. Y entonces, y la semana pasada hemos visto el pragmatismo y el interaccionismo simbólico y la profesionalización con los textos de Mary Richmond y Viviana Travi con cómo entiende es el proceso de profesionalización. Eso es siglo XIX, principio del siglo XX. ¿Qué estoy por hacer hoy? Ah, y en el medio vimos oligárquico liberal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No, no se acuerdan. No importa. No importa. Sigo nomás, sigo porque si no. Bueno, el oligárquico liberal se inicia como modelo político alrededor de 1820, 1823, ¿sí? Pero el mundo existía antes de que se empiece a plantear un modelo político, a darle el nombre a ese modelo político. En la Argentina, en 1810, ¿qué pasó? La Revolución de Mayo. Entonces decís, uy, la profe se equivocó, nos dio oligárquico liberal que es posterior. No, no me equivoqué. Lo que hice fue intentar darle todos los antecedentes de ese modelo político para que ahora ustedes ubiquen la sociedad de beneficencia dentro de ese proyecto. ¿Se entiende? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Entonces, porque esto es una línea del tiempo, ¿ves? Eso es lo que quiero que hagan con esto. Exactamente igual. Que vayan poniendo unos ruiditos, José, ahí medio extraño. Que vayan pudiendo ubicar en el tiempo los procesos. Entonces, 1810, ¿qué pasó en el 11? Uruguay, ¿sí? La bandera argentina, 1916, la Asamblea 13, del año 13, que el otro día se acuerdan que hablábamos de la suspensión bueno, del sometimiento, que no me sale la palabra ahora, de la libertad de vientres, ¿sí? De los esclavos, la liberación de los esclavos. 1819 se empieza a trabajar en el Congreso de Tucumán, lo que después en 1853 se aprobaría, que es la Constitución, ¿sí? Entonces, acá en este slide tienen todo el proceso histórico antes que vayamos a ver acá en el medio, acá, 1823, gobierno de Rivadavia, se empieza
a trabajar en función de esto que la compañera había planteado recién, de la asistencia individual, del clero y del Estado, se empieza a trabajar con la perspectiva que el Estado se haga cargo de la asistencia. Así es que Rivadavia va a crear lo que se conoce como la sociedad de beneficencia. Pásame la próxima, por favor. Bueno, acá seguimos hasta 1853 con el tema de la Constitución. Sí. Bien, fíjense, 1823. Este libro, esto está sacado de un libro que está publicado que durante el gobierno de Cristina, de Néstor y de Cristina, entre estos dos gobiernos, la ministra de Desarrollo Social era colega nuestra. De hecho, es gobernadora de la provincia de Santa Cruz en este momento, que es Alicia Kirchner. Esa fue ministra de Desarrollo Social de la Nación. En ese periodo se hicieron muchísimas publicaciones recuperando toda la historia de la Argentina y entre esas está este libro, ¿sí? Que ahora les cuento un poco más. Este libro es la publicación de lo que fue todo el periodo y dice los comienzos del sistema de protección social en Argentina, porque ya hemos visto lo que pasó en Europa y en Estados Unidos, ¿sí? Por eso la doy ahora. Quiero que entiendan esto porque el otro día una de las profes me dice, pero después los chicos se van a confundir porque es 1823. No, no se tienen que confundir. Estoy hablando de Argentina ahora. Hasta la clase pasada hablamos de Europa y Estados Unidos. ¿Está? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, por eso la línea del tiempo está hecha sobre Argentina. Esta línea del tiempo completa es de Argentina. Sí. Seguimos. Estas señoras que están acá son las 12 mujeres que formaron parte de lo que se conoció como la Sociedad de Beneficencia. Todas ellas son mujeres de los terratenientes de ese modelo político. En ese momento estábamos bajo un modelo oligárquico liberal, acuérdense de Sarmiento, acuérdense de la 1820, de la 1840, de la, uy, se me fue, 1420, de la ley de educación. Todo esto tiene que ver con el proceso que significó el modelo oligárquico liberal. Estas son entonces las mujeres de estos terratenientes a las cuales Rivadavia les ordena que tenían que formar esta sociedad que fuera capaz de atender, ahora vamos a ver, niños, mujeres, ¿sí? Y el sistema de salud. Esas son las tres responsabilidades que le asigna Rivadavia en ese primer momento a la sociedad de beneficencia. Lo vamos a ver que en el transcurso del desarrollo de la sociedad de beneficencia van a ir cambiando estas cosas, pero en primera instancia estas tres fueron las funciones: educativa, de salud y de protección de los niños expósitos y demás. ¿Sí? Ya están viendo esto ustedes en el práctico 4, ya lo hicieron. Bien, entonces, si ya lo hicieron con más razón, tengamos en cuenta estos detalles y a mis preguntas van contestando, ¿sí? Porque eso quiere decir que leyeron el texto, si no, no lo leyeron. Sí, seguimos. Bien. No, ese es el de... El anterior, ese es el de la profesionalización. El que quiero es el de donde está todo, pero bueno, ya está. Igual lo vemos la próxima. A ver, espera, ese. Bueno, ese es otro, ¿ves? Pero no es el que yo quería mostrar. No, está. Bien. Acá está lo que ustedes vieron en el texto, ¿sí? ¿Quién es el que está a cargo del gobierno en ese momento y quién es el que designa, ¿sí? Martín Rodríguez es
el que Rivadavia da la orden y Martín Rodríguez el que ejecuta la medida de la creación de la sociedad de beneficencia. Bien. Fíjense cuáles son las gestiones que hizo Rivadavia en su momento, a pesar de que no lo queremos mucho al compañero, ¿no? Por algunas cosas. Este texto está extraído de dos autores, que uno se llama Norberto Alayón y la otra se llama Estela Grassi. Ellos son esposos. Una es trabajadora, él es trabajador social y ella es antropóloga, ¿sí? Fíjense lo que dice Estela Grassi. Contribuye a continuar con la tenencia de la laicización, que quiere decir una cuestión laica que no pertenezca a la Iglesia, predominio de las corrientes racionales, y las órdenes religiosas no podían cumplir con estos propósitos, dice ella. Le retiran a la Iglesia. ¿Se acuerdan que vimos que los precursores casi todos estaban bajo las órdenes de las órdenes religiosas? En este sentido, Rivadavia le retira la responsabilidad a la Iglesia, a tal punto es así que los primeros registros de nacimiento de las personas estaban dentro de la Iglesia. Cuando se inicia el gobierno, se constituye el gobierno argentino, el Estado argentino, una de las funciones que se le retira a la Iglesia es justamente el registro de nacimientos. Y el otro registro que se le retira es el de casamientos, porque el único casamiento posible para cuando estaban bajo la orden de la Iglesia era el católico, ¿sí? Porque la Iglesia católica era la responsable de, digamos. ¿Sí? Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta esto porque hay un cambio de perspectiva, un cambio de mirada de qué tenía que hacer el Estado y qué venía haciendo la Iglesia. Sí, dale. Bueno, perdón. Y dice, la filantropía no se oponía al concepto de caridad, dice Estela Grassi. De caridad, perdón. Por el contrario, trataba de englobarlo dentro de un referente más amplio, la moral laica de origen racional, pero deseaba desplazarlo como valor universal. Es decir, lo que intentaba por todos los medios este proceso, porque es un cambio de perspectiva, es dejar de pensar que solamente se le podía dar al pobrecito, sino es empezar a pensar que el Estado tenía responsabilidades de que hubiera ciudadanos que no le alcanzara para comer. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, la limosna era la forma hasta ese momento de suplir estas cosas que le pasaban a los ciudadanos. Es darle al pobre simplemente un plato de comida, una bolsa de mercadería, que se siguió haciendo por secular y todavía se sigue haciendo. Entonces, el cambio de perspectiva lo va a plantear Rivadavia cuando decide que haya una organización que se llama Sociedad de Beneficencia y ella va a ser la que va a cumplir esta misión. ¿Está? ¿Hasta acá me siguen? Esto se los tienen que haber explicado las profes cuando han visto el práctico. Bueno, ¿no le han explicado? Bueno, entonces le explica a la profe. Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta que esto se va a dar en lo que se llamó, repito, el oligárquico liberal, y básicamente se plasma en la Constitución. En esa Constitución del 53 se va a plasmar todos estos dichos que se venían sosteniendo en el proceso de la revolución, en el formato de la Constitución del 53. Por eso dice, la Constitución se correspondía con el ideario de orden y progreso, que lo vimos, ¿se acuerdan cuando vimos oligárquico liberal?, a que apuntaba el país y sustentaba las bases jurídicas que permite la apertura ¿de qué? De la migración europea, que también ya lo vimos, lo que impregnaba culturalmente al territorio, a los pobladores de esta tierra. Este es el espíritu que tenía la Constitución, porque supuestamente
Y acá es donde aparece esta concepción que después queda por muchísimos años y que hasta avanzado el siglo XX se lo sigue utilizando, que es el concepto de los cabecitas negras. O sea, todos los que eran de los pueblos originarios de nuestro país eran considerados por Sarmiento y por muchos de los representantes de este periodo como el vago, el gaucho era vago, ¿sí? Este era el concepto que se sostenía, ¿no? Y entonces no quiere trabajar, ¿eh? Y fíjense, si lo trasladamos ahora, los planeros son vagos, no quieren trabajar, ¿se entiende? Ojo, ¿no? Ojo. Después me decía, no, la profe, no. Bueno, yo les estoy marcando, no ha cambiado mucho esa perspectiva desde la oligarquía. Y tenemos oligarcas que siguieron siendo gobierno hasta hace 3 años, ¿no? No nos olvidemos. Claro, los terratenientes de este país han seguido manejando nuestro país y lo han seguido manejando y lo quieren seguir manejando. Y ahora aparece este de los otros, o de los ojitos celestes, que también piensa igual. Sigo. Bien. Sí, seguí nomás, que esto tiene que ver con lo que ya veníamos trabajando. Bueno, este Oxlack es un colega nuestro que fíjense lo que nos va a decir. La fórmula no era extraña, dice. Tierra, trabajo, capital. Los clásicos factores de la producción pondrían en marcha esa maquinaria del progreso. Julio Roca, vaya vos, 1880, 1886. ¿Quién es Roca? ¿Qué hizo Roca? ¿Lo vimos la vez pasada? ¿Qué había hecho Roca? ¿A quién lo han mandado a matar todos los del sur y... ¿Eh? ¿Con Roque? Ah, con Rosas. Cuando se hace la campaña del desierto, por eso es que hay un monumento que había en el sur que lo tiraron abajo, ¿no? Porque tienen que ver con este ciudadano que pensaba esto en ese momento. Dice Julio Argentino, se llamaba Roca, quien también acuerda con la continuidad de la dominación oligárquica, asume posteriormente el gobierno con el lema paz y administración. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Sí? Qué bien. Bueno, y puede llevar adelante su obra debido a que Buenos Aires no puede sino aceptar la federalización. Acá aparece esa lucha de la que hablaba la compañera, ¿no? Los unitarios y los federales. Estos hechos afirman la autoridad del gobierno nacional y se sientan, por ende, las bases para entrar en el comercio mundial. No había posibilidades de entrar en el comercio mundial si no se sometía a los pueblos originarios, si no se sometía a los que eran dueños de la tierra, a los que se les quita la tierra en ese momento y se empieza a producir trigo y todo lo que se podía exportar, incluidas las carnes. ¿Se acuerdan que lo vimos en la vez anterior? Vamos. Margarita Rosa Pagasa, colega que escribe el libro que están leyendo ustedes, el caso argentino, que se llama La Intervención. Ay, hoy día estoy medio complicada con los nombres. Bueno, creo que está al final del Power también puesto, pero bueno, ya lo vemos. Ella dice, existen dos aspectos importantes que marcan este periodo. La eliminación del problema indígena, esto que acabamos de decir, la campaña del desierto del general Roca, la política de poblar con inmigrantes europeos que se suponía traían hábitos de trabajo y de buena educación que los indios no tenían. Ambos aspectos eran necesarios para el proyecto de modernización y reorganización nacional de la sociedad argentina. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? ¿Sí o no? O sea, estos dos aspectos son sobre los que se basa el modelo oligárquico liberal.
no había posibilidades que hubiera, según el principio de los terratenientes, ¿no es cierto? Que hubiera orden, que hubiera trabajo y demás, y no se traía. Por un lado, se eliminaba a los pueblos originarios y por el otro se traía inmigrantes porque los argentinos eran todos vagos. ¿Mm? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, como dice la profe siempre, ¿no? Bueno, los que llegaron se afianzaron en las ciudades y no en las áreas rurales, debido a la existencia de grandes latifundios que no permitían la división de las tierras. Y es así que la ciudad fue cambiando su fisonomía. Buenos Aires, ciudad de contrastes, dice ella, acuñó dos modos sobresalientes de vida en ello. Por un lado, las mansiones y por otro lado, los conventillos. ¿Quiénes vivían en los conventillos? Algunos inmigrantes pobres, muy poco te voy a decir, pero sí es verdad. Y los pueblos originarios, ¿sí? Inclusive africanos, ¿no? Como les decía la vez pasada, nosotros tenemos antecedentes de africanía en nuestras tierras que están invisibilizadas, ¿sí? Y incluso todos nuestros pueblos originarios han sido invisibilizados con la campaña del desierto, básicamente. Los hicieron desaparecer y a los que no desaparecieron los tiraron a tierras que no se podían cultivar, ¿sí? Los fueron arrinconando contra la cordillera a los efectos de que las tierras se las use para la producción agrícola, ¿sí? ¿Sigo? Y acá está nuestra querida sociedad de beneficencia. Norberto Alayón dice, trabajador social, vive hoy todavía, profesor de la Universidad de la UBA, hoy es profesor referente ya, profesor consultor se llama, porque él ya se jubiló de la universidad, pero sigue siendo consultor en muchos programas y en muchos proyectos que tiene la UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires. Él ha sido docente allí, se jubiló allí, igual que su señora esposa, la Estela Grassi, gran investigadora del CONICET y demás. Él insiste en esta concepción, y yo este libro que he usado para hacer este Power es el de Norberto. Él dice, no reneguemos de la sociedad de beneficencia a pesar de sus principios. ¿Por qué? Porque fue el primer espacio que nuestras colegas trabajaron, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Él insiste en eso. Pero bueno, decimos, a poco de decretarse la independencia, Bernardino Rivadavia crea en 1823 esta institución, que fue revolucionaria para su época y se llamó la Sociedad de Beneficencia. Rompiendo con la tradición colonial, su fundador decidió que fuera el Estado el que se ocupara de la atención de los pobres. Esto que decía la compañera hace rato, esto que yo les puse acá. Antes era individual, después estaba a cargo del clero. A partir de Bernardino Rivadavia, más allá de todas las cosas, de las otras cosas que no nos gustan que han hecho, se crea dentro del Estado una institución que se va a ocupar de la atención de los pobres, que se llama Sociedad de Beneficencia. ¿Hasta acá estamos? ¿Me siguen? Bien. Por eso dice, la secularización de un ámbito que hasta ese momento estaba bajo el dominio de la Iglesia. ¿Sí? Bien, y acá está, dice, su creación y perdurabilidad significaron no solo esfuerzos para ofrecer una red de contención y de relación entre los hombres, al dar respuesta a qué? A los desafíos que se iban suscitando en esos cambios políticos, económicos y sociales emergentes. Su accionar institucional puede ser demarcado en dos periodos. Nosotros cuando analicemos la sociedad de beneficencia la tenemos que analizar en estos dos periodos. El comprendido desde el surgimiento hasta fines del siglo XIX y el segundo desde ese momento hasta su desaparición. ¿Cuál es el momento de desaparición de la sociedad de beneficencia? Cuando surge la Fundación Eva Perón. 43, 44, hasta allí, desde 1823, funcionó la sociedad de beneficencia en la Argentina. ¿Sí? Sí.
Acá tenemos algunas cosas de los criterios cronológicos. Dice, el primer periodo tiene presente la participación significativa del Estado a través de la sociedad de beneficencia para marcar y aceptar orientaciones sociales destinadas a la población necesitada. El segundo presupone una lucha hacia adentro, en el propio Estado, para determinar qué clase de intervención era más adecuada según las discusiones que los médicos higienistas, que ya lo están leyendo también, habían planteado como los filántropos sociales. ¿Sí? Bueno, la administración queda en manos de estas mujeres, como ya han visto, quedaron también a cargo de la administración. Y acá están las tres funciones que van a cumplir esta sociedad. Por un lado, 3 establecimientos caritativos para mujeres y niños, que son la Casa de Expósito, el Hospital Rivadavia y la Casa de Huérfanos, que decía la compañera hace rato. Hasta entonces había estado a cargo de las órdenes religiosas. Sí. Fines del siglo XIX, cuando empiezan los médicos higienistas a plantearse dudas en cómo había que asistir y cómo había que atender la salud mental y la salud física de los ciudadanos, van a empezar a darse discusiones hacia adentro de los médicos higienistas y hacia adentro de las políticas públicas que aplicaba el Estado en ese periodo, y se empieza a plantear entonces que ya no podía estar bajo la jurisdicción de la sociedad de beneficencia, sino tenía que estar a cargo de la salud pública. Por eso es que se empieza a discutir estas cuestiones. Y aparece entonces el gran amigo de Mary Richmond, como Sigmund Freud, psiquiatra él, ¿sí? Y va a plantear la psiquiatría alienista, ¿sí? Dice, los alienistas eran quienes se ocupaban de estudiar, comprender, cuidar y ayudar a los pacientes que sufrían alienación mental, ayudándolos entonces a superar su enfermedad. Y la otra corriente es el higienismo, que algo ya habíamos visto la vez pasada, que procuraba para aislar a los enfermos y evitar el contagio masivo, ¿sí? En ese momento, principio del siglo XX, ¿se acuerdan que habíamos contado y habíamos hablado de la poca infraestructura que tenían los pueblos, en especial provincia de Buenos Aires, sobre todo las que estaban cercanas a los puertos, ¿sí? Que habíamos visto, ¿se acuerdan? Que apareció por un lado la fiebre amarilla y por el otro lado el cólera. Que cuando en el 2010 aparecieron los primeros casos de cólera, decíamos, Dios mío, hemos vuelto para atrás, ¿no? Porque ya esto lo vivió el pueblo argentino. Con la diferencia que teníamos infraestructura distinta, pero en aquel momento se murió y se diezmó la población con la fiebre amarilla y con el cólera, ¿no? Fue un momento muy complicado de la historia argentina. Sí. 1870. Bien, amor, no hay problema, que estés muy bien. La sociedad de beneficencia había establecido un asilo para mujeres insanas, como se llamaba. Fíjense los términos. Insano. Se declaraba la insanía de las personas. Es decir, aquellas personas con enfermedades psiquiátricas se le decía insanos, ¿sí? Incluso el juez firmaba un papel que decía que esa persona estaba enferma. Se decía insana, ¿sí? Esta institución, junto con el Hospital de Niños, 1875, el Hospital de Hombres, el Neuropsiquiátrico y el Asilo de Mendigos, organizaciones religiosas como la Federación, fíjense, la Confederación, ¿no? La conferencia, quiero decir, de San Vicente de Paúl, que nos viene como antecedente de nuestros precursores, fueron conformando el incipiente sistema de protección de salud en ese momento. Entonces, hasta acá la sociedad de beneficencia va a estar a cargo de los hospitales, de los niños expósitos y también de las escuelas. A partir del surgimiento de la 1420, que es la ley
de educación gratuita y laica, Sarmiento, por eso lo queremos, por una parte lo queremos, por otra parte no lo queremos tanto, terminan entonces teniendo la responsabilidad de la educación esta sociedad de beneficencia. Con el surgimiento de la 1420 se les retira la responsabilidad a la sociedad de beneficencia y entonces se ocupa el Estado a través de la creación de escuelas. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, 1880, ¿se acuerdan? Habíamos visto, ahí está la 1420, es lo que acabo de decir. ¿Seguimos? Bueno, y acá esto es lo que, digamos, desde el trabajo social nosotros insistimos y Margarita Rosa Pagasa lo plantea muy claramente en su libro, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa a los trabajadores sociales? ¿Por qué estudiamos este proceso? ¿Para qué es importante que los trabajadores sociales sepamos estos antecedentes? Entonces dice, se expresa una multitud de problemas vinculados a los sectores populares. La presencia de una masa de desocupados, ¿sí?, alimentada por la llegada incesante de miles de migrantes. Entonces había mucha desocupación. Por otro lado, el brusco y desordenado crecimiento de las áreas urbanas, o sea, Buenos Aires, Rosario, centralmente, y generan hacinamiento, falta de higiene, viviendas populares que se sumaron a una carencia de dispositivos sanitarios y la salubridad. Todo esto contribuye a lo que les acabo de decir, al surgimiento, a los contagios de lo que fue la fiebre amarilla y lo que significó la, que en otros lugares se la llamaba peste negra, y porque dice que se decía peste negra justamente porque los ciudadanos se ponían negros, sus pieles eran muy oscuras, pero no porque fueran negros de raza, sino porque la enfermedad los llevaba a eso, y por otro lado, el cólera. Sí, sigo. Hoy día no sé. Ah, vos tenés mi celular, ¿no? Yo digo, quiero saber la hora. Bien. Sí. ¿Qué pasó? Ah, bien. Me faltó la compañera que saque. Bueno. A su vez, entonces, van a ver el surgimiento de estas enfermedades más las enfermedades venéreas, porque ustedes saben que los barcos no venían solamente migrantes que venían a trabajar, sino que se traía también las ratas. Ajá. ¿Y qué más venían en los barcos? ¿Cómo? Ajá, pero las enfermedades venían en el barco. Ah, no, yo siempre pregunto si la pobreza la vemos en la calle, ¿viste? Porque, claro, si no me preocupa. Bien, pero esas enfermedades venéreas, ¿con quiénes venían? Pero, digan la palabra. ¿Eh? No. ¿Qué tipo de persona traía las enfermedades venéreas, chicos? Los pobres, no me digan. Yo la vez pasada les conté a ustedes que en la boca había ¿qué? Vos sabés que me voy a retirar de esta clase hoy día. ¿Y qué hacían esas mujeres? Claro, a ver. Bueno, pero la realidad es la realidad. ¿Qué quiere que le diga? Digamos, en los barcos vino gran cantidad de migrantes que vinieron a trabajar y muchos presos que para lograr su libertad venían a trabajar. Se los traía desde esos lugares. Y entre ellos también prostitutas. ¿Sí? Las grandes historias de la prostituta rusa que vendió, hay tantas películas al respecto, chicos, que no me voy a poner a hablar de eso, pero digo, eran, por lo general, se las llamaba prostitutas, pero en realidad eran espías, ¿sí? Muchas de ellas, ¿no? Que venían en estos barcos
vendían información, volvían, traían, iban y llevaban. A la vez iban y llevaban su enfermedad también, muchas de ellas. Enfermedades, claro, bueno, ahí ni hablar, por eso te digo, eso fue la venta de de una información para que suceda la guerra. Entonces, fíjense, no es menor, digamos, ¿no es cierto? Pero en la zona de la boca había muchos prostíbulos, muchos, y entre ellos, y muchas de estas mujeres no necesariamente eran prostitutas. La película que se hizo sobre fines del siglo XIX, preciosa novela que pasaron hace un año atrás, esa recrea ese momento, ¿sí? Muy interesante esa novela porque recreaba todo lo que pasaba en ese periodo, ¿no? De la cantidad de mujeres que se traían, las tenían presas, las hacían trabajar, les sacaban la plata. Bueno, todo lo que hoy se conoce como trata de personas, que en ese momento eran las prostitutas que venían, las traían a trabajar, rusas, inglesas, alemanas, o sea, las traían presas y las ponían a trabajar y muchas de ellas, como bien decía la compañera, con enfermedades de transmisión sexual. Sí, 14, 15 años, exactamente, exactamente. Por eso digo, fíjense, nos retrotraemos a muchos años atrás y sin embargo, todo ese periodo ha sido invisibilizado, no puesto en la historia, porque era la vergüenza, ¿no? Porque hoy se sabe que eso fue trata de personas. Entonces hoy podemos ponerle ese nombre. En ese momento, como bien decía la compañera, no queremos decir que las mujeres hacían eso. En realidad las traían forzadas. El 90% vino forzada a ejercer esas funciones acá. Y venía una matrona que se le llamaba matrona a las que las dirigía, ¿no? A las manejaba y que cobraba, ¿no? Sí. Bueno, también, matrona, perdón, madama, no matrona, la matrona es otra cosa. Se me cruzó matronas son las que hacían abortos en algún momento. Bueno, tienen que ver con el mismo periodo. Claro, bueno, a muchos de ellos se les dio títulos, pero para qué salvarse de tener que volver a sus países y esas cosas, ¿no? Y después se hicieron dueños de las tierras, digamos, ¿no? Por eso digo, cuando hablamos de los terratenientes tenemos que tener cuidado con estas cuestiones, ¿no? Y es verdad lo que dice el compañero, que muchos de ellos también vivieron en conventillos y esas cosas, ¿no? Pero seguramente que nuestros pueblos fueron los más hostigados, relegados a esos lugares donde comían maíz hervido, digamos, ¿no? O sea, las comidas típicas de ese momento. Bueno, sí, seguimos porque nos vamos. Ay, vos sabés que es una novela que estaba la... Uy, hoy estoy de terror. Eh, exactamente. ¿Eh? ¿Cómo? Exactamente. Argentina, tierra de amor y venganza. Exactamente. Fíjense, la figura de la polaca es fortísima, es muy fuerte. Y lo que hizo el autor de esa novela es representar lo que significaba ese poder que tenían estos ciudadanos que eran dueños de las tierras y que tenían el prostíbulo y tenían su mujer, esta doble vida, ¿no? Iban al prostíbulo de noche y durante el día estaban con su mujer haciéndose los preciosos, digamos, ¿no? Y los señores de la sociedad. Bueno, lo dejemos ahí. Bueno, otro de los colegas nuestros que habla de este momento es Carballeda. Ahí quedó como ahí está, listo. Las viejas prácticas de la caridad se reconstruyen y cobran nuevo sentido. Así, en el futuro, el hospital se va a parecer al convento y la entrevista a la confesión. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Interpretan esa frase? ¿No? Bien. Volvemos. Vuelvo a leer.
Las viejas prácticas de la caridad se reconstruyen y cobran nuevos sentidos. Así, en el futuro hospital, así en el futuro cualquiera, el hospital se va a parecer al convento, porque antes las monjas eran las que cuidaban a los enfermos. Y la entrevista a la confesión. ¿Quiénes confesaban? Ah, miren ustedes. Bueno, ¿ahora se entiende? Es decir, a ver, ¿qué es lo que está diciendo Carballeda acá? Tenemos un antecedente donde la salud pública era entendida y vista por la iglesia como un problema tuyo. Vos eras responsable de estar enfermo. Y tenías que ir a confesarle al cura qué habías hecho para enfermarte. Porque una vez que te confesabas, Dios te curaba y salvabas el pecado. ¿Se acuerdan? Bueno, esto es lo que está diciendo Carol Shed. ¿Eh? O sea, nunca se pensaba en las políticas públicas, sino, sí, perdón. Exactamente. Eso es lo que está diciendo Carballeda acá. Cambió eso. Ese es el paradigma que tenemos que entender que cambió. Ya no había que confesarse, ya no la enfermedad era un pecado, ¿sí? Y el hospital se transforma entonces en un lugar donde van a curar ya no las almas, sino el cuerpo. ¿Se entiende? Este es el cambio. Ahí está la cuestión. Pero en definitiva, las intervenciones en lo social a partir de estos hechos se relacionan con el disciplinamiento de la población predeterminada, construida discursivamente desde una nueva lógica que había ingresado en el Río de la Plata. ¿Mm? Este es el sentido. Ha cambiado la perspectiva. Hoy la enfermedad, en ese momento, ¿no? Principio del siglo XX, fines del XIX, principio del siglo XX, ya no es más un pecado. Tiene el Estado que hacerse cargo de atender la salud de la población. Esto es lo que pensaban los higienistas, el movimiento de los médicos higienistas. Ya no puede seguir la sociedad de beneficencia haciéndose cargo de la salud porque ha cambiado la perspectiva. ¿Está? Sí. Bueno, y ahí entonces aparece el higienismo. ¿Está? El movimiento higienista. ¿Sí? Que dice se constituye en la Argentina durante el último tercio del siglo XIX, que si bien está liderado por profesionales de la medicina, incorpora a intelectuales y políticos, entre ellas y ellos, trabajadores sociales. ¿Sí? Y se trata de un grupo heterogéneo con concepciones ideológicas y políticas que confluyen, liberales, socialistas, apoyados incluso en ciertas propuestas por el catolicismo social, por esa corriente del pensamiento de la Iglesia Católica que se llamó el catolicismo social. Sí. Bien. Entonces los une la convicción de racionalizar las prácticas destinadas a dar respuesta a una cuestión social que era la higiene social. Su interés es conservar la salud y prevenir las enfermedades. Esta preocupación surge por la epidemia de fiebre amarilla, 1871, que asola Buenos Aires y algunas ciudades del interior del país. Bueno, Goldberg, que es una investigadora del CONICET, ella ha escrito bastante con respecto a estos temas, y ella insiste en esto, ¿no? Dice, fue un pensamiento político y social orientado a modificar las circunstancias sociales y las pautas culturales que consideraban culpable a la propagación de las enfermedades. Ya no éramos más culpables. 1880, 1920, la prédica higienista transitó de la prevención de las epidemias a la postura inclinada a la construcción de un sistema asistencial, esto es la organización de las instituciones de asistencia, prevención
y moralización y bonificación social. ¿Sí? Sí. Con una creciente influencia sobre los funcionarios estatales, los higienistas lograron impulsar, ¿qué cosa? La campaña de vacunación, antiepidémicas, expandir las redes de agua potable, pavimentar las calles, esto que veníamos diciendo. 1880 se concreta la creación del Departamento Nacional de Higiene, que reemplaza al antiguo Consejo de Higiene, con el objetivo de realizar actividades relacionadas al estudio de la salud pública y asesorar al Poder Ejecutivo en materia legal. ¿Sí? Las funciones del departamento iban desde proyectar medidas sanitarias, la vigilancia, ir casa por casa, asesorar a la comunidad en estos temas. Y después de 3 años se crea en la capital de la República la Dirección de Asistencia Pública, ¿no? Que tenía a su cargo las redes de hospital. 1907 se crea la Comisión de Asesores del Asilos y Hospitales Regionales. Esta comisión habilitó en 25 años la existencia de 7.000 camas, ¿sí? Con la creación de la asistencia pública se profundiza toda la corriente de los médicos higienistas y de la sociedad de beneficencia. Y ahí empieza la segunda etapa de la sociedad de beneficencia, donde se le saca la responsabilidad de la salud y se ocupa solamente de los niños expósitos y de las casas de mujeres, ¿sí? Disputan también, la disputa también tenía que ver con derechos, ¿sí? Que tenían los ciudadanos, ¿no? Y cómo de alguna manera deberían empezar a cambiarse la sociedad, las estructuras de los barrios y de lo que fue el cono urbano bonaerense en ese momento, para que se puedan contener las epidemias. Si no, era imposible. Era imposible. Y los médicos higienistas insistían en esto, ¿no? Sí, que enseguida va a llegar el profe. Bueno, esto es lo de los médicos higienistas. Consideran que la salud es una resultante entre las condiciones del medio físico y social en el que se desarrolla la vida de las personas. La higiene como objeto de estudio se desarrolla en el ámbito académico y se traslada como preocupación a las autoridades de salud, sobre todo intentando plantear lo que se llamó como profilaxis, ¿sí? En los albores del siglo XX se agudiza el enfrentamiento en la sociedad de beneficencia que prestaba la asistencia médica y aparecen entonces los hospitales regidos por los médicos. Ya deja de estar asistida por la sociedad de beneficencia y en muchos casos esa sociedad de beneficencia todavía tenía muchas monjas que atendían. De hecho, el Hospital San Roque todavía tiene monjas dentro del colegio, dentro del hospital. Ese hospital formó parte de la sociedad de beneficencia a nivel nacional, ¿sí? Y tienen ahí unas monjitas que tienen una iglesia, ¿no? Que son, estas son, anteriormente eran benedictinas y después fueron franciscanas y ahora son del Huerto, ¿sí? Dependen de la congregación de acá. Sí. ¿Cómo ha ido pasando? Para que ustedes vean que evidentemente hemos tenido, todo nuestro país estuvo atravesado por estas políticas, ¿sí? Bueno, los médicos higienistas que reclamaban la eliminación de la sociedad de beneficencia y que las políticas de salud se ejecuten concretamente. En esta discusión no solo estaban, dice, en juego, sino que se debía primar la caridad sobre el derecho de los ciudadanos a una salud pública, más allá de las condiciones económicas. Fíjense, todavía hoy seguimos peleando por esto, ¿no? Jujuy, que ha sido la provincia más importante en atención primaria de la salud, después de Alvarado y después de la aplicación de un programa nacional, que lo vamos a ver cuando empecemos la semana que viene, Estado de Bienestar, la aplicación de políticas públicas de Carrillo, concretamente, que fue el ministro de Salud de Perón, hoy el sistema de salud sigue reclamando qué pasa con los pobres. ¿Cómo hacemos para atender a los pobres? Tiene que llamar por celular para pedir un turno.
O levantarte a las 3 de la mañana y esperar en la puerta. Cuando llegás a que te toque a vos, se acabaron los turnos. Fíjense a lo que hemos llegado. ¿Qué hicimos? Retrocedimos en los derechos de los y las ciudadanas. Por eso cuando hablamos de que hay que tener cuidado que lo que votamos, estamos hablando justamente de esto. Y vuelvo a repetir lo mismo que digo siempre. No soy peronista, no soy kirchnerista, no soy radical, no soy socialista. Defiendo derechos de ciudadanos, que no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque ganaron las elecciones, yo no los voté. Son como los escombros. Yo no los voté, pero están ahí. ¿Sí? Y es más, hace 3 semanas que estamos sin ministro de salud. ¿Sabían? ¿Sabían eso? Estamos sin ministro de salud. Lo hicieron renunciar a Buljubasic porque supuestamente iba a asumir de nuevo el Boguit. Todavía no hicieron la designación para Boguit y está el ministerio sin ministro. La nada misma. ¿A quién le importa? Los pobres. Ah, bueno, quedamos así. Sigo con esto. Porque si no, un día de esto me van a cortar la cabeza, como el compañero Santillán. Digamos. Sí. ¿Cómo? Ah, una vez en el siglo. Por eso en el 1910 y 2010. Ah, bueno. Cada 10 años, tenés razón. 2010 tuvimos cólera, 2020. Ah, cada siglo. Yo veo que cada 10 años tú puedes decir últimamente, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad lo que decís. Sí, pero y que muere, ¿no? Mucha gente. Sí, sí. A pesar de todo el sistema, ¿no? Y de todo lo que se preparó el sistema para contener, ¿no? Porque convengamos que se ha hecho muchísimos esfuerzos, ¿no? Entre ellos la vacuna. Y todos los asmáticos, por favor, y que tengan enfermedades prevalentes, a vacunarse con la gripe. Sí. ¿La qué? Ah, la etapa de la beneficencia. Cuando termina su función la sociedad de beneficencia es con el surgimiento de la Fundación Eva Perón. Ahí se termina la función y desaparece en todo el país como tal y asume la responsabilidad en muchos lugares, empieza a funcionar la Fundación Eva Perón. Igual lo vamos a ver cuando lo veamos la semana que viene, ¿no? En el estado de bienestar. Pero digo, ¿se entiende lo que estoy planteando, chicos? Tengamos en cuenta cómo nuestra historia ha ido repitiendo procesos. Y esos procesos han sido, nunca se vuelve para atrás, aun cuando recién dijimos parece que volvimos para atrás. No se vuelve para atrás, pero sí se modifican reglas de juego y se modifican leyes y muchas cosas que hacen que no tengamos la posibilidad de poder seguir insistiendo. Porque, por ejemplo, fíjense, anticoncepción, ILES, IBES y todo esto. Y hoy estamos en la nada misma. No hay anticonceptivos, no hay médicos para que los atiendan. La gran mayoría de los médicos del sistema se jubilaron y no cubrieron los cargos. Entonces estamos complicados. En el centro de salud donde yo trabajaba teníamos 5 médicos. Hoy tengo uno solo. Esa población no puede estar cubierta así, es imposible. Entonces, a ver, ¿dónde están los reclamos del pueblo? ¿Qué hemos hecho para pedir que se respeten nuestros derechos? ¿Se entiende? Entonces, estas son las cosas que tenemos que seguir pidiendo y por las que tenemos que seguir luchando, porque son espacios que los ciudadanos han ido perdiendo. Porque, a ver, no le podemos pedir a una persona de 70 años que saque un turno por teléfono, por celular. Chicos, esto no puede ser. Es entender que nuestra población tiene que estar
incorporada al sistema de las TICs, y no todos sabemos manejar un celular. Entonces, pobres viejitos, no les puedo decir. Y todavía tenemos gente analfabeta digital, ¿eh? Mucha gente analfabeta digital. Y me incluyo en parte, si no lo tuviera el José, no sé qué hago. ¿Se entiende? Entonces no se le puede pedir a los ciudadanos, pero por supuesto, ni hablar. Tenés que tener datos, si no, no hay forma. Y cuando te dejan colgada, ya le aviso, te pasaste 15, 20 minutos, te comió todos los datos. Todos. ¿Eh? No, ni hablar, ni hablar. Fíjense lo que pasó antes de ayer con ese accidente que hubo en Libertador, viniendo de Libertador una familia, en Fraile, ¿no? Que venía una familia, bueno, nunca apareció, el 107 no funcionó, la ambulancia nunca apareció, y como yo digo siempre, nadie se muere a la víspera, decía mi abuela, el vehículo que venía atrás era un médico. Él logra accionar la atención de esa familia. Que si él no venía en ese vehículo, los tres se morían. Y no fue un accidente tan grave, ¿eh? Y sin embargo, el 107 no funciona. Y la línea no, ni hablar, ni hablar. En esa zona. Entonces, estos tres pobres ciudadanos estaban tirados ahí en el piso sin que nadie los atienda. En eso apareció él, y él con un teléfono de buena potencia, déjame que termine, logró asistirlos y pedir la asistencia, que si no se mueren esos tres, sí. ¿A qué? Enseñar los primeros auxilios, bueno, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Estas dos chiquitas eran alumnas mías y estaba sentadita una alumna acá adelante que tosía, ¿se acuerdan? Sí, chicas, nadie la miraba. Digo, chicas, por favor, un vaso de agua, alcáncenle, su compañera se va a morir ahogada. ¿O no fue así? Tuve que salir corriendo a buscar quién la asista. Todos los demás compañeros sentados escuchándome a mí, esta pobre chica se moría acá adelante. Fíjense cómo no nos molesta lo que le pasa, cómo no nos preocupa lo que le pasa al otro. Le tuve que pedir a los chicos que vayan a buscar quién la atienda. A ver, por favor. Entonces, el grado de empatía que tenemos es tan limitado. Esto que yo le decía, déjele en un banco a su compañero que no escucha acá adelante, porque no escucha, ¿se entiende? Entonces, bueno, a mí me quedó así regrabado ese episodio, porque tuve que decirle, chicos, por favor, alguien vaya, que venga alguien a ver a esta chica, acompañémosla, que haga. No, fue terrible porque yo pensé que se infartaba esa chica ese día ahí. Entonces, hay que tener cuidado, mirarnos entre nosotros, ver. Yo estoy acá arriba y estoy viendo, ¿no? Entonces ella se enoja porque ella se estaba peinando y yo la veo, pero es porque yo tengo una mirada, un grado de observación de toda el aula, chicos. Bien importante, a pesar que no veo demasiado, pero veo movimientos y me preocupa cuando hay alguien que por ahí puede estar sintiendo que se ahoga, qué sé yo, este tipo de cosas. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, porque son sus propios compañeros. ¿Se entiende? Entonces, esto que dice el compañero, todos deberíamos saber primeros auxilios. Entonces, ponerla en el piso, hacerle masaje, algo, porque se puede morir delante nuestro, ¿no? Que sabemos qué le pasó, se ahogó, bueno, nunca supimos qué le pasó, pero bueno, por suerte después dijo, no, ya estoy bien, profe, bueno. Pero fue terrible, ¿no? Fue terrible porque yo dije, bueno, esta chica se va a infartar. Entonces, hay que ser un poco más empático en ese sentido. Y es verdad que tenemos que saber. Ahora se está intentando, el SAME había empezado a hacer estos cursos, ¿no? En las escuelas, porque los chicos también pueden salvarle la vida a sus compañeros, ¿no? Y cada día tenemos más problemas respiratorios. Por ejemplo, en este momento, no sé si saben, tenemos una epidemia de bronquiolitis terrible. Está todo el sistema colapsado. ¿Ah? Retírate, José, estás tosiendo. Hay muchísima bronquiolitis
y muchísima neumonía. Impresionante, impresionante. Usar barbijo para cuidarse. Dios mío, me desespero. Vacunemos, no. Bueno, vamos terminando. Sí. Ya me veo entrando a clase con una máquina de gas. Bueno, mientras que estuvimos el COVID, a mí me costaba horrores dar clase con el barbijo. Horrores. Una cosa impresionante. Bueno. ¿Cómo se hace para satisfacer las demandas en ese sentido? Las sociedades de socorro mutuo formaron parte de las acciones que se realizaron en ese momento y también va a surgir una identidad profesional bien importante que allí recobra, digamos, se da mucha importancia a la función del médico. Ahí aparece la función del médico como muy preponderante en la vida social, ¿no? En Argentina. Sí. Bueno, los migrantes, como dijimos, que trajeron muchas cosas y también enfermedades y también esta discriminación irracional, ¿no? Pero fueron momentos de mucha transmisión de enfermedades que no eran nuestras. Y fíjense lo que pasó con el COVID. Una persona que vino de otro lugar trajo y fue hoy, es mucho más fácil eso por la movilidad social que hay y por la movilidad de transporte, ¿no? Vos te subís a un avión, en 2 horas estás en otro lugar. Bueno, esto fue lo que pasó con el COVID. Antes pasaba en los barcos, ¿sí? Entonces fíjense cómo ha cambiado nuestra sociedad, pero siguen siendo los medios de comunicación, o los medios de transporte, quiero decir, los que van a trasladar las enfermedades de un lugar a otro, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y de hecho, sí, 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 que los pobres eran, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Y fíjense, cuando fue el tema del cólera, fíjense qué llamativo fue para nosotros. Yo trabajaba en el sistema de salud en Chijra y empezamos a averiguar quién era la persona que había tenido cólera. Fíjense lo que pasó. Un señor que volvía, no sé si era de Europa, no sé de dónde volvía, vivía en los perales allá arriba. ¿Quiénes se enfermaron? Los que estaban allá abajo, por las aguas contaminadas. ¿Y quién era los que estaban ahí abajo? Obvio. ¿Se entiende? Fue terrible, terrible. ¿Cómo? Con el COVID lo mismo. Y con la gripe aviar igual, ¿no? También pasó lo mismo. Sí. Bueno, por eso, porque, digamos, a ver, lo que tenemos que entender desde el punto de vista sanitario es que las epidemias no tienen frontera. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? No tienen frontera. Y entonces, algo que es una enfermedad de un lugar se puede transformar en una epidemia y después en una pandemia, como fue, justamente porque no hay fronteras. Las fronteras limítrofes no son reales a la hora de las cuestiones sanitarias. No sirven, no funcionan, digamos, ¿no? Bien, sigo. Una más, a ver. Bueno, como lo que significó la corriente higienista, ¿sí? ¿Lo van a leer esto en Norberto? ¿Está todo esto que está acá? Sí. Bueno, este cuadrito yo se los hice, es profeso, digamos, para que tengamos también esta posibilidad de los cuadros que les vengo haciendo, que bueno, no lo leen mucho, pero no importa. Fíjense, la beneficencia es un concepto fundacional del sistema de salud argentino. ¿Quién eran los beneficiarios? Los niños, las madres, madres desamparadas. Y acá, cuando hablamos de madres desamparadas, ¿de qué estaríamos hablando? Ubiquémonos en la época. Las que habían perdido sus maridos en la guerra, en las luchas, ¿sí?
No las madres, no las prostitutas ni las madres solas. Porque no se olviden que en esa época estaba mal visto que las mujeres se separen. ¿No se acuerdan? Hasta no hace mucho tiempo. Entonces, hasta hoy, bueno, mejorcito ahora, pero bueno. Pero, digamos, toda la mujer que tenía un hijo tenía que tener un marido. Digamos, en la mente de ellos, no estoy hablando que yo pienso así. ¿Se entiende? Bien, sigo con esto porque a mí me parece importante. ¿Cuál era la visión? Visión. La pobreza era vista como la ausencia de virtud, esto que decía la compañera hace rato, no como un estado de necesidad. Por lo tanto, la beneficencia era una gracia que se otorgaba a fin de que el enfermo no contagiara por falta de virtud. ¿Qué tal? Por eso les digo, el cambio al higienismo y el cambio a que el Estado se empiece a hacer cargo de la salud y de la educación es justamente dejar de pensar que la salud era un pecado y que perdón, gracias, que la enfermedad era un pecado y que la educación tenía que estar en manos de los religiosos. ¿Sí? Entonces, ahí con la 1420 ya el Estado se hace cargo de la educación y con el movimiento de los médicos higienistas más el surgimiento de toda esta corriente del pensamiento de que la salud no era, que la enfermedad, quiero decir, era un pecado, y pasar a pensar que la enfermedad estaba condicionada por el medio, ¿sí? Y por las condiciones ambientales, esto es el cambio. Ahí está el cambio de paradigma, ¿sí? Se las puse a esta porque esto es un resumen de lo que significó la sociedad de beneficencia. Sí. ¿Cómo? Ah, bueno, ni hablar. Daban vergüenza. Los pobres eran... Por eso se los internaba. No se olviden que acá estamos en ese periodo donde había que esconder, ¿no? Bueno, fíjense cómo esos conceptos no dejaron de utilizarse por mucho tiempo, incluso en el periodo de la dictadura militar, muchas provincias, entre ellas Tucumán, el señor gobernador que había en ese momento, subió a todos los viejos en unos camiones del ejército y fue y los tiró en Catamarca. Sacó todos los viejos que estaban andando por las calles en Tucumán y los llevó a Catamarca. Los tiró en Catamarca, en el límite, porque no le gustaba verlos en la calle. Cualquier similitud con la realidad, pura coincidencia. ¿Sí? Como dice la profe. Fíjense, sacar los pobres de donde se los vea. Sí. Y sí, obvio. En la época de la dictadura, y de ahí los hacían desaparecer, ¿no? Convengamos. Bueno, esto es una cosa que es sumamente importante y voy terminando con esto, porque en ese momento de la sociedad de beneficencia, también la justicia empieza a accionar y aparece lo que se conoce como la ley de patronato. ¿Qué significaba? Una mamá o un papá que no podía cumplir con sus responsabilidades por todo lo que venimos diciendo, se lo sacaban a los chicos, ¿sí? Y el Estado se tenía que hacer cargo. Ahí surge la ley de patronato. ¿Cuándo se revierte la ley de patronato? Recién en la Argentina, en el 2006, cuando surge la ley de niños y niñas, la 26061. Deja de lado el patronato para empezar a pensar que el niño es un sujeto de derecho. Fíjense los años, más de 100 años, pensando que las madres y los padres eran irresponsables y que el niño no tenía derecho. Recién esta ley de patronato le quita el derecho al niño y se lo devuelve al Estado, se lo da al Estado. Con lo cual el juez podía decidir qué se hacía con esos niños. Ni hablar en la época de la dictadura que se los sacaron directamente y los entregaron a otros y a otras madres. ¿Sí? Todavía tenemos chicos desaparecidos y muchos de ellos que no tienen su identidad.
que han aparecido vivos, pero no saben de su identidad, ¿no? Para que ustedes se imaginen y tengan en cuenta cómo fue tan complejo esto, ¿no? Sí, una más. No sé cuántas más hay porque me seguí una más, a ver, porque quiero ir terminando. Ah, bien, acá está. Bueno, miren, también estas se las puse para esto, para que ustedes tengan en cuenta cuál fue el objetivo, ¿no? ¿Qué significó entonces el modelo liberal? 1823, Rivadavia forma la sociedad de beneficencia. ¿Y cuáles eran los tres objetivos que tenía? La perfección de lo moral, el cultivo del espíritu en el bello sexo. ¿Les habrán explicado sus profes qué quiere decir? La dedicación del mismo a lo que se llamaba industria y que resultaba de la combinación y ejercicio de aquellas cualidades. ¿Qué quiere decir el cultivo del espíritu en el bello sexo? Las mujeres tenían como única misión educar a los hijos para que sean buenos y sanos y puedan servir para la producción. Surgimiento del capitalismo, chicos, y chicas. ¿Por qué? Porque después había que dedicarlos a la producción. ¿Está? Sí, por supuesto, las mujeres no existíamos. Las mujeres solamente estamos para lavar, planchar y abrir la puerta para ir a jugar. Nada más. Bien. ¿Eh? Ah, bueno, y tener hijos, claro, bueno, de hecho. Bueno, y estas son las... claro, es bonito verlo así, lástima, pero así lo pusieron, así lo puso Rivadavia. El tema es interpretar qué está dicho adentro, ¿no? Porque fíjense, el cultivo del bello sexo. Iban al prostíbulo y después volvían a la casa. Ni hablemos mejor, lo dejemos ahí. Bueno, estas eran los cuatro que dependían necesariamente de la sociedad de beneficencia. ¿Queda alguno más? Creo, ¿sí? Bien, y acá está lo que yo les decía hace rato. Norberto insiste en esto, que yo les dije al principio. La sociedad de beneficencia nos interesa destacarla, porque la acción de beneficencia y caridad de ellas que en ella se realizaba, está mal expresado ahí, está emparentada con los orígenes de la asistencia social en Argentina. ¿Sí? Entonces, por eso nos interesa leerla y estudiarla, no por otra cosa. ¿Sí? Creo que esta es la última, ¿no? Sí. Bueno, ahí mostrarle la bibliografía. Fíjense, chicos y chicas, cuando ustedes tengan la posibilidad de que les den un texto y no tengan el nombre de ese texto, tiene que decir, esto no me sirve, porque no sé quién lo escribió ni cuándo lo escribió. ¿Se entiende? Porque no es lo mismo haber escrito un libro en la década del 30 que escribirlo ahora, aún con el revisionismo histórico en el medio. Este libro, Historia del Trabajo Social en Argentina, es el de Norberto Alayón. Él lo escribe y lo reedicta, porque tiene 5 ediciones ya, en el 2007. Viene desde la década del 90, del 80, 85 más o menos, publicó el primero. Y Goldberg, esta es la autora que yo les decía, fíjense cuándo se publicó. ¿Sí? ¿Qué fue el 2010? El Mundial de Sudáfrica, me dice José. ¿Qué? El censo. ¿Qué más fue el 2010? Ay, Dios mío. Chicos, ¿qué pasó? ¿Qué era el 2010? Claro, el bicentenario. Mi amor, 2 alumnitos. El bicentenario. Entonces, esta Laura Goldberg, investigadora del CONICET, ella, Emilia también, escriben este texto que yo les dije y lo escribieron ¿para qué? Para el ministerio, desde los ingresos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, ustedes cuando sus profesores, cualquiera sea ellos, incluida yo, si no les dicen la bibliografía de donde sacaron el material, no están siendo capaces de decir que no es de ellos. ¿Mm? Y tener en cuenta el autor. No te escucho. ¿Querés el power anterior? Ahí está. ¿Ese? ¿Está, chicos? Por favor, exijan la bibliografía y la edición de los años de esos libros, porque es importante saber cuándo se escriben los libros para poder tener en cuenta qué se dice, desde qué lugar se escribe. ¿Se entiende? Bien. Muy buenas tardes. Ahora, acá muy buenas tardes a todos y a todas. Nos vemos el lunes que viene, pero aguanten un segundo. Oh, perdón, la profe está muy complicada. Bueno, le quería comentar a algunos estudiantes, a los y las estudiantes, si nos podían acompañar con la firma. Sabemos, a ver, ¿qué se está ahora debatiendo? La Constitución, es verdad, la reforma de la Constitución. Bueno, esto es para solicitar que en esa reforma de la Constitución se tenga en cuenta al sector de la economía popular, que son también trabajadores y trabajadoras que buscan subsistir, que obviamente son trabajos que no están registrados, también son pequeños emprendedores familiares también. Entonces ahora nosotros lo que estamos solicitando, porque tenemos que solicitarlo a nuestro querido gobernador para poder acompañar esto, lo que esté que sea tenido en cuenta este sector, que es el sector de la economía popular, como nuevo actor dentro de la economía de Jujuy sería. Así que le pido que nos puedan estar acompañando. Acá están los artículos y acá se debe poner firma, nombre y apellido y DNI.